Más de uno Teruel, Cristina Teruel y Carolina Benavent. Onda Cero. Yo que estaba pensando en esos dulces riquísimos que estaban contándonos desde los colegios que han vendido en sus mercadillos medievales y pensaba en comerme más de uno, ya les digo. Y justo he recordado que en el Psicología a Voces con Sicara, que arranca hoy mismo, vamos a hablar de los atracones con Miriam Pitarch. Buenos días. Y yo justo estaba pensando en comerme más de uno, de verdad. Estaba ahí pensando en los suspiros de amante y todo eso. Y entonces he recordado el tema y digo, ay, no, vamos a cumplir con el ejemplo, ¿eh? Vamos a aplicar bien lo que nos va a dar en cuanto a consejos se refiere Miriam ahora mismo. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Pues muy bien también. En una mañana de radio soleada, pues ¿qué más se puede pedir, Miriam? De maravilla. Qué maravilla. Es verdad. Vamos a hablar, decía, de los atracones. Y vamos a comenzar con la definición. Porque, ¿cuál es el planteamiento? ¿Qué es un atracón? Así es, ¿no? Primero vamos a definirlo. Al final, cuando hablamos de atracón, normalmente siempre hacemos referencia a un episodio en el que la persona siente una sensación de pérdida de control y acaba ingiriendo como una gran cantidad de alimentos en un periodo corto de tiempo. Sobre todo quiero hacer referencia sobre todo a la sensación de pérdida de control, porque hay veces que lo que ocurre es que de manera objetiva no observamos como que la persona está ingiriendo una gran cantidad de alimentos, pero sí que se estaría dando como un atracón subjetivo porque la persona sí que está viviendo esa sensación de pérdida de control. Ya, porque aunque no esté comiendo mucho, sí que está comiendo más de lo que llevaba en mente hacer o que debería, ¿no? Sí, así es como que siente que ha perdido el control de la situación. Estamos hablando de comida, pero podría ser lo mismo con la bebida. Totalmente. Claro. ¿Y por qué motivos pueden darse los atracones? Vale, se ha visto que al final, aunque sea la misma conducta, el atracón en sí puede aparecer por muchas causas. Una de ellas, por ejemplo, sería la restricción alimentaria. Si la persona viene de estar en un periodo de restricción, ¿no? Puede ser a nivel de cantidad de alimentos, a nivel de tipo de alimentos, lo que va ocurriendo es que al final la persona tiene menos nutrientes en su organismo de lo que su cuerpo necesita. Entonces, al encontrarse como en este déficit, ya sabemos que el alimentarnos es algo natural que tenemos que hacer para poder seguir sobreviviendo. Entonces, nuestro cuerpo genera como una respuesta automática donde aumenta el deseo del comer para poder así como preservar la vida de la persona. Entonces nos manda como este impulso de una manera mucho más intensa y la persona acaba comiendo normalmente como de una manera descontrolada y siempre suele recurrir a esos alimentos que o bien tienen menos nutrientes o se ha prohibido. Ya, claro, es aquello que no puedes y que cuando te abres esa barrera dices, venga, voy a pasarme más de la cuenta y esto no puede ser. ¿Y qué función cumplen? Vale, en este caso, por ejemplo, lo que estarían cumpliendo estos atracones es el recuperar esos nutrientes que le faltan, ¿no? Lo que necesita es como, ya que estamos viniendo de un periodo donde tengo muy pocos nutrientes, pues voy a intentar como compensar esa falta de nutrientes perdiendo el control de la situación, ingiriendo muchos alimentos porque así puedo seguir sobreviviendo. Luego también se podría dar por otros motivos, porque este sería como el que vendría de la parte de la restricción, pero también se podrían dar como una estrategia de regulación emocional. Hay personas que sienten algunas emociones como desagradables o no saben cómo tener recursos para poder gestionarlas, entonces recurren a la comida como una manera de paliar dicho malestar, como que la comida nos ayuda a anestesiar ese dolor. También se podría ver, por ejemplo, como a carencias afectivas. Hay veces que lo que ocurre es que a lo largo de su historia la parte afectiva ha estado como más ausente y la comida ha estado ahí, como intentando cubrir esa carencia. Entonces la persona acaba asociando la comida como una manera de tapar ese sentimiento de vacío, de soledad. ¿Y también? Sí, perdona, continúa. Vale, también, por ejemplo, como una manera de autocastigarse, cuando sienten que han cometido un error o se autocritican o fallan, entonces la persona lo que hace es utilizar la comida como una manera de fustigarse por haber hecho algo malo. Y también, por ejemplo, como ya sabemos que el comer genera placer, ¿no? Es como una manera de sentir
ese placer o esa gratificación y seguir fomentando ese comer para, pues como había comentado antes, seguir manteniendo la vida de la persona. Entonces, si no se generan otras maneras de sentir placer, pues puedo recurrir a la comida en los momentos en los que yo necesite sentir ese placer. Entonces, viendo las funciones, si yo me he centrado en la parte de el atracón por restricción, veríamos que la función es volver a introducir los nutrientes que nos faltan en nuestro cuerpo para poder seguir funcionando. Y en los otros casos, que sería más a nivel de regulación emocional, parte afectiva, castigo o placer, lo que estaríamos haciendo es como cubrir ese malestar. Es decir, a corto plazo yo introduzco la comida, entonces palio el malestar que estoy sintiendo y me empiezo a sentir como mejor, empiezo a generar esas sensaciones agradables. El problema es que la consecuencia a largo plazo no es tan gratificante, porque yo empiezo a sentir culpa, malestar, porque siento que no he gestionado de una manera correcta o he acabado comportándome realmente como yo no quería hacerlo. Ya sabemos lo que son, sabemos además también las funciones que cumplen o por qué lo hacemos. Ahora bien, ¿cómo lo evitamos o cómo gestionamos el poder controlarlo? Vale. El primer paso sería el ser consciente, ¿no? De, vale, acabo de tener un atracón, pero ¿qué es lo que me ha llevado al atracón? ¿Cuál es la función que está cumpliendo en este momento el atracón? Porque no va a ser lo mismo si yo lo estoy teniendo por una restricción o por una regulación emocional. Entonces, el primer paso es como analizar la situación, ver qué es lo que ha ocurrido y qué me ha llevado a comer. Y ya, una vez yo haya podido detectar qué es lo que ha ocurrido, obviamente aquí estoy hablando de pautas generales, ¿no? Porque cada caso luego es particular y habría que conocer un poquito más el caso de la persona. Pero ya una vez yo haya detectado, voy a intentar gestionar la situación de una manera más adaptativa. Es decir, si yo, por ejemplo, sé que me estoy dando atracones porque estoy restringiendo alimentos, lo que voy a tener que intentar es mejorar esa relación con la comida. Voy a intentar tener que tener presente qué necesito, cuántos alimentos necesito, cómo me estoy alimentando y empezar a introducir los nutrientes que mi organismo necesita para que estos atracones desaparezcan. Si yo introduzco los nutrientes que necesito de una manera flexible, los atracones de este tipo van a desaparecer. Y en el caso de que sean como la otra parte más a nivel emocional, como para etiquetarlo así en general, tendría que intentar conocer qué emociones o qué situaciones concretas son las que me llevan y aprender a generar herramientas mucho más adaptativas y mucho más saludables que me ayuden a gestionar la emoción de una manera sana sin recurrir a la comida y sin tener que taparlo. Es decir, centrándome en el largo plazo y no en el corto plazo. Como ven, estos son consejos generales en Teruel, en Zaragoza y a través de todas las vías de comunicación que tienen. Hoy hemos estado con Míriam Pitarch, a quien le agradecemos mucho su tiempo y aunque, bueno, nunca nos empachamos de su compañía, la semana que viene no, pero la siguiente sí que volverán por aquí. Pero creo que ya no, ¿verdad? Otra voz diferente de Sicara. Así es, vendrá mi compañera Jessica Esteban y ella vendrá a hablar de las adicciones. Se centrará un poco en el tema de las recaídas. Las recaídas y las adicciones dentro de 15 días entonces en este Psicología a Voces con Sicara. Míriam, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Igualmente, gracias. A vosotros.